¿Alguna vez has sentido que estás hablando y hablando, pero no puedes comunicarte con nadie? Como si las palabras se perdieran en el viento, sin resonar en ningún corazón, ni siquiera en el tuyo. Es como estar en una habitación silenciosa, esperando que alguien te escuche, pero sin saber con certeza si hay alguien allí para responder. Ahora, imagina esto. Estás en medio de una tormenta, la lluvia azota, el viento sopla y te sientes pequeño ante todo ello. Pero de repente, algo sucede. Sientes una calma inexplicable, un abrazo invisible que te envuelve y te da fuerzas para continuar, incluso cuando parece imposible. Este es el poder de la verdadera oración, guiada por el Espíritu Santo. No se trata de palabras vacías, sino de la conexión genuina entre tú y Dios. Lo sé, puede ser difícil. Quizás hayas intentado orar tantas veces y aún así sientes que estás hablando solo. Tal vez te hayas preguntado, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Y surge la frustración, como una nube oscura que se cierne sobre tu fe. Pero, ¿y si te dijera que la oración puede ser mucho más que eso? ¿Qué pasaría si te dijera que la clave para la transformación está en cómo oras, no solo en lo que dices? Cierra los ojos por un momento y piensa en la última vez que te sentiste perdido, sin rumbo. ¿Recuerdas el sentimiento? Ahora imagina que esa angustia pudiera ser reemplazada por una profunda sensación de paz y claridad. Imagina que cada palabra de oración que pronuncias fuera escuchada, no solo por Dios, sino también por ti mismo, tocando profundamente tu alma. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué cambiaría en tu vida? La oración no es solo una petición de ayuda, sino una conversación íntima, donde te abres al Espíritu Santo, permitiéndole guiarte y transformarte. ¿Y si esta conversación fuera capaz de cambiar tu vida profundamente, para siempre? Hoy descubriremos cómo la oración puede ser la clave para esta transformación. Ahora, antes de comenzar a explorar los secretos de la oración, te invito a reflexionar. ¿Qué esperas de esta conexión? ¿Qué estás dispuesto a entregar para recibir la transformación que buscas? Juntos, exploraremos cómo, a través de la verdadera oración y el poder del Espíritu Santo, puedes encontrar una paz que va más allá de la comprensión, una fuerza que te sostiene y una transformación que comienza dentro de ti. La oración no es una fórmula mágica, no son solo palabras que lanzas al viento con la esperanza de que algo suceda. La verdadera oración comienza dentro de ti, en un lugar profundo, donde no hay máscaras ni pretensiones. Es un diálogo, un encuentro personal entre tú y Dios, donde la sinceridad se convierte en la llave que abre la puerta para que el Espíritu Santo actúe. Imagina un amigo que conoces desde hace años, pero por alguna razón nunca te has abierto a él. Hablas, pero siempre hay algo que se interpone en el camino de una conexión genuina. Tal vez sea una barrera invisible, un sentimiento de que no puedes compartir lo que realmente sientes. Ahora piensa que, en un momento de vulnerabilidad, decides abrir tu corazón completamente a este amigo. Hablas de tus miedos, de tus inseguridades y de tus mayores dolores. Algo cambia, ¿no? Sientes la conexión de una manera más profunda y verdadera. Esto es lo que es la oración. Cuando estás delante de Dios pero mantienes algo entre ustedes, ya sea vergüenza, miedo o incluso duda, estás creando una barrera. Pero cuando decides, con el corazón abierto, hablar con Él sin reservas, comienza la transformación. Este fue el caso de una amiga mía, Ana, quien siempre se sintió alejada de Dios. Ella oró, pero sintió que algo estaba bloqueando su conexión. Hasta que un día, ante un momento de gran dolor, decidió abrirse de verdad. No fue una oración memorizada, sino una conversación sincera donde ella simplemente dijo: Dios, no sé lo que estoy haciendo, pero te necesito. Estoy cansada de cargar con esto sola. Después de esa oración algo sucedió. Ana comenzó a sentir una paz que nunca antes había experimentado. No tenía todas las respuestas, pero sabía que Dios estaba allí, a su lado, guiándola en cada paso del camino. Fue en ese momento que se dio cuenta de que la base de su oración debía ser la sinceridad, no las palabras perfectas. Ahora te invito a reflexionar.
¿Cómo has estado orando? ¿Hay algo que guardas dentro? ¿Algo que no tienes el valor de decirle a Dios? Pregúntate, ¿qué se interpone entre tú y Él? Cuando miras tu oración, ¿puedes sentir tu corazón libre o hay algo que te impide entregarte por completo? Respira profundamente por un momento. Imagina que estás eliminando todas las barreras. Siente la libertad de hablar con Dios sin miedo ni inseguridad. La oración no tiene por qué ser compleja. Tiene que ser real. Y es en este espacio de honestidad y vulnerabilidad donde el Espíritu Santo encuentra espacio para actuar poderosamente en tu vida. Cuando oras con el corazón abierto, sin barreras, creas un canal directo con lo divino. Y es esta base de confianza y sinceridad la que permite que se produzca la transformación. Hoy vamos a hablar de los 7 secretos que hacen de la oración una herramienta poderosa para transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Cada uno de estos secretos tiene el poder de desbloquear un nivel más profundo de conexión con Dios, permitiendo que el Espíritu Santo obre de manera transformadora en su viaje espiritual. Secreto 1. Confianza total en Dios. La confianza es el fundamento de cualquier relación, especialmente en una relación con Dios. Cuando oras no solo hablas, sino que te entregas. ¿Pero qué significa confiar completamente en Dios? Significa no dudar de su presencia, incluso cuando la situación a tu alrededor parezca desafiante o incierta. Piense en la última vez que enfrentó una dificultad y se sintió solo. Ahora imagina que, en lugar de intentar resolver todo por tu cuenta, le das el control a Dios y confías en que Él tiene lo mejor para ti. Esta confianza no significa que todo será fácil o inmediato, sino que sabes que, sin importar las circunstancias, Dios está obrando a tu favor. Hannah, la misma amiga que mencioné antes, vivió esto de manera notable. Estaba atravesando una crisis financiera y oró pidiendo sabiduría y confianza. No sabía cómo se resolvería la situación, pero decidió, en ese momento, entregar completamente sus preocupaciones a Dios. Con el paso de los días, empezó a notar pequeños cambios, orientación aquí, una oportunidad allá. Cuando miró hacia atrás, se dio cuenta de que la solución nunca fue la que esperaba, sino mucho más de lo que imaginaba. Y todo empezó con total confianza en Dios. Ahora piensa en tu propia vida. ¿En qué área tienes dificultad para confiar completamente en Dios? Podría ser en el trabajo, en una relación o incluso en algo personal que llevas. Respira profundamente e imagina entregar esa área al Señor, sin reservas. Cuando confías verdaderamente, permites que el Espíritu Santo actúe sin limitaciones. Este es el primer secreto: confianza total en Dios. Cuando confías, la oración se convierte en un espacio de entrega, no de lucha. Y esta confianza será el primer paso hacia una transformación real y profunda. Secreto 2. Persistencia. ¿Cómo la oración constante fortalece la fe? La persistencia en la oración es una llave que abre puertas a una relación más profunda con Dios. A menudo esperamos respuestas inmediatas o visibles cuando oramos, pero la perseverancia es lo que nos permite cultivar una fe resiliente. Orar constantemente significa no darse por vencido, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Imagina que estás en un campo árido, donde la tierra parece seca y sin vida. Si dejas de plantar, nada crecerá. Pero si persistes, regando la tierra todos los días, poco a poco la tierra empieza a absorber el agua, la vida empieza a brotar. Lo mismo ocurre con la oración persistente. Dios no está demorando en actuar, sino que está preparando el suelo de tu corazón para recibir su respuesta en el momento adecuado. Recuerdo a Marcos, un hombre que durante meses oró por la salud de su madre, quien enfrentaba una grave enfermedad. Al principio se sentía desesperado y a menudo se preguntaba si las oraciones tenían sentido. Pero con el tiempo comprendió que la perseverancia en la oración no se trataba de apresurar la respuesta de Dios, sino de fortalecer su confianza en Él. Se acercó más a Dios, se sintió más en paz, y esta paz comenzó a marcar una diferencia en la vida de su madre,
incluso antes de cualquier mejora visible. La oración persistente es un ejercicio que moldea tu fe, haciéndote depender más de Dios y no de tus propias fuerzas. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Hay algo por lo que has estado orando y sientes que no está sucediendo como esperabas, como si fuera una piedra dura de mover? Este es el momento de persistir. No te rindas. La oración constante no solo trae respuestas, sino que fortalece tu fe de maneras inexplicables. Recuerda, persistir no es insistir apresuradamente. Es confiar en que el Señor tiene el tiempo adecuado para contestar cada oración. Secreto 3. Gratitud. La importancia de ser agradecido en cada oración. La gratitud es uno de los pilares fundamentales de una oración poderosa y transformadora. En muchos momentos de nuestras vidas, estamos tan concentrados en pedirle a Dios algo que nos olvidamos de estar agradecidos por las bendiciones que Él ya nos ha dado. La gratitud, a diferencia de un simple gracias, es una postura del corazón que reconoce la bondad de Dios en todos los aspectos de la vida. Cuando oramos con un corazón agradecido, nuestra fe se renueva y nuestra visión espiritual se expande. Podemos percibir a Dios trabajando de maneras sutiles y maravillosas a nuestro alrededor. La gratitud, por lo tanto, transforma nuestra oración de una petición vacía a un momento de reconexión con el Creador. Un día, Ana compartió su experiencia de oración con la comunidad. Había afrontado un periodo difícil en su vida, con varias pérdidas y frustraciones, y en su oración lo que más sentía era el peso de sus peticiones. Pero algo cambió cuando durante un momento de tranquilidad en su oración comenzó a enumerar las cosas por las que estaba agradecida. No solo estaba agradecida por las grandes bendiciones, como la salud y el sustento diario de su familia, sino también por las pequeñas victorias cotidianas. La amistad de alguien que siempre estaba ahí cuando lo necesitaba, el consuelo de una comida sencilla, la sonrisa de un extraño que alegraba el día. Mientras hacía esto, Ana notó una transformación en su corazón. Su oración pasó de una petición constante a un momento de celebración. Ella no solo preguntó, sino que reconoció las intervenciones de Dios en la vida cotidiana. Ahora, pregúntate, ¿qué tienes que agradecer hoy? A veces, cuando nos centramos en lo que nos falta, olvidamos todo lo que ya tenemos. Cuando comienzas tu oración con gratitud, algo cambiará. No solo en la forma en que oras, sino en la forma en que ves el mundo y tu propia vida. El corazón agradecido es un campo fértil para que actúe el Espíritu Santo. Secreto 4. Disposición. A escuchar. ¿Cómo silenciar la mente y escuchar al Espíritu Santo? La oración no es solo un momento para hablar con Dios, sino también para escuchar su voz. Uno de los mayores desafíos de la oración es la capacidad de silenciar la mente, ralentizar nuestros pensamientos y escuchar realmente lo que Dios tiene que decirnos. Muchas veces estamos tan acostumbrados a hablar que olvidamos que la oración es una conversación en dos direcciones, donde también debemos estar atentos al silencio y a la guía del Espíritu Santo. Cuando hablamos de escuchar, no hablamos de una voz audible en nuestros oídos, sino de una comprensión interior, una paz que invade el corazón y nos guía. El Espíritu Santo se comunica con nosotros de maneras sutiles, a través de un sentimiento de paz, una palabra que nos viene a la mente, o incluso un pasaje bíblico que se destaca de una manera inesperada. Él nunca nos obliga a escuchar, pero si estamos dispuestos a silenciar las distracciones, Él encuentra una manera de revelarse. Marcelo, un hombre que siempre ha tenido dificultades en su vida de oración, compartió cómo su práctica de oración cambió cuando aprendió a escuchar. Al principio estaba acostumbrado a orar apresuradamente, con una lista de peticiones, y luego se levantaba pensando que su oración había terminado. Pero con el tiempo, aprendió a hacer una pausa tras sus peticiones y a guardar silencio. Comenzó a notar una marcada diferencia en su vida. Un día, después de un periodo de silencio, sintió una paz inmensa,
algo que nunca antes había experimentado. Era como si algo dentro de él se hubiera resuelto sin que se pronunciara una palabra, como si la respuesta que buscaba ya estuviera dada, no en palabras, sino en una sensación de seguridad y dirección. Pregúntate, ¿has dado espacio para que Dios hable en tu vida? A veces nos sentimos tan presionados a obtener respuestas rápidamente que no nos tomamos el tiempo para escuchar. Recuerde, la oración no es solo un flujo de palabras, es un espacio donde Dios puede darnos una paz que trasciende el entendimiento humano. Cuando permanecemos en silencio, es en ese silencio donde Él nos encuentra a menudo. En la oración, la intención de escuchar es uno de los mayores secretos para una relación profunda con Dios. Cuando guardamos silencio, estamos creando un ambiente para que el Espíritu Santo se mueva y revele lo que quiere de nosotros. Secreto 5. Oración por la transformación interna. Pídele al Espíritu Santo que cambie tu corazón y tu mente. La oración no se limita a pedir cosas externas o situaciones específicas. Uno de los mayores secretos de la oración es el poder de buscar la transformación interna. No solo pedir cambios en nuestras vidas o en las de los demás, sino permitir que el Espíritu Santo obre dentro de nosotros, transformando lo que hay en nuestros corazones y mentes. A menudo pedimos curación, respuestas a los problemas o incluso mejoras en nuestras circunstancias. Sin embargo, el verdadero poder de la oración reside en su capacidad de transformarnos desde dentro. El Espíritu Santo no solo quiere cambiar lo que nos rodea, quiere cambiar quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. Él quiere renovar nuestras mentes, purificar nuestros corazones y moldearnos a la imagen de Cristo. Una historia que ejemplifica bien esto es la de Laura. Luchó contra sentimientos de ira y resentimiento hacia algunas personas de su pasado, lo que afectó su paz interior. Sentía que no podía perdonar y, en consecuencia, no podía crecer en su vida espiritual. Pero un día, durante un tiempo de profunda oración, comenzó a pedirle al Espíritu Santo que cambiara su corazón. Ya no pedía circunstancias favorables ni venganza, sino transformación. Pidió a Dios que le quitara el peso de la amargura y pusiera en su corazón un espíritu de perdón. Con el tiempo, Laura empezó a sentir un verdadero cambio en su vida. La ira fue reemplazada por la paz y los sentimientos de resentimiento desaparecieron. Se dio cuenta de que el problema no era lo que habían hecho los demás, sino cómo ella reaccionaba y llevaba esas emociones. La verdadera transformación no ocurrió en situaciones externas, sino dentro de ella, en su propio corazón. Cuando oramos por una transformación interna, le permitimos a Dios obrar dentro de nosotros de una manera profunda y duradera. Esto requiere humildad y apertura, porque a menudo necesitamos reconocer que somos nosotros, no otros, quienes necesitamos cambiar. La verdadera oración transforma no solo nuestras circunstancias, sino también la forma en que vemos el mundo, las personas e incluso a nosotros mismos. Pregúntate, ¿cómo has orado para cambiar? ¿Se ha tratado de cambiar tu situación o tu propia percepción y comportamiento? Cuando permitimos que Dios entre en nuestros corazones y transformamos nuestras motivaciones más profundas, Él nos capacita para vivir de maneras más alineadas con su voluntad. Secreto 6. Repetición con propósito. El poder de la oración continua. Muchas personas sienten eso al orar una vez que han cumplido con su obligación espiritual. Pero uno de los secretos más profundos de la oración es la repetición decidida, la práctica constante y persistente de buscar la presencia de Dios. La oración continua no es cuestión de simplemente repetir palabras o seguir una rutina religiosa. Es un compromiso genuino con el Espíritu Santo, un esfuerzo continuo para alinear nuestros corazones y mentes con la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña en Lucas 18:1-8 sobre la parábola de la viuda persistente, que aún frente a un juez injusto, no desistió de buscar justicia. Jesús usó esta historia para enseñar que debemos ser persistentes en nuestras oraciones, porque Dios, siendo justo, siempre escuchará a sus hijos.
La repetición deliberada demuestra nuestra confianza en Dios y nuestra voluntad de continuar, buscando su guía, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Un ejemplo poderoso es la historia de Carlos, un hombre que había estado orando durante años para que su empresa prosperara. Al principio, oraba impulsivamente, solo en momentos de desesperación. Sin embargo, cuando empezó a orar diariamente, intencionalmente y con un propósito, algo empezó a cambiar. Con cada oración, Carlos sintió una conexión más fuerte con Dios. Más importante aún, sintió que su enfoque hacia los desafíos comerciales también estaba cambiando. Se volvió más paciente, más estratégico y sobre todo más sensible a la guía que Dios le daba. La repetición de oraciones no solo fortaleció su fe, sino que también moldeó su forma de pensar. Carlos entendió que la oración continua no es una forma de presionar a Dios para que actúe, sino un proceso de alineación diaria con su voluntad. Comenzó a ver las oraciones como momentos de transformación, no como simples peticiones. Oró por sabiduría en sus decisiones, paciencia al enfrentar la adversidad y gratitud por todo lo que ya tenía. El secreto de la repetición no está en la cantidad de palabras, sino en la constancia y la intención detrás de ellas. La oración diaria crea un espacio donde podemos crecer, reflexionar y alinearnos más profundamente con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pregúntate, ¿cómo ha sido tu práctica de oración? ¿Lo ves como una rutina o un verdadero momento de encuentro con Dios? Si perseveras, comenzarás a darte cuenta de que incluso si no ves respuestas inmediatas, Dios está trabajando dentro de ti, creando transformación, crecimiento y dirección. Secreto 7. Acción después de la oración. Cómo la oración no es solo hablar, sino actuar según las indicaciones del Espíritu Santo. El séptimo secreto de la oración es quizás el más transformador, porque revela una verdad esencial. La oración no se trata solo de palabras dichas, sino de acciones vividas. A menudo podemos sentirnos tentados a pensar que orando ya estamos haciendo suficiente. Sin embargo, la verdadera oración no se limita al momento en que cerramos los ojos y hablamos con Dios. Debe reflejarse en nuestras actitudes y elecciones diarias. La oración debe ser una invitación al movimiento. Cuando le pedimos a Dios que intervenga en nuestras vidas, que guíe nuestros pasos o que nos dé sabiduría, también debemos estar dispuestos a actuar según las respuestas que recibimos. El Espíritu Santo nos guía, nos inspira y nos guía, pero no podemos esperar que Él haga todo por nosotros. La acción después de la oración es un reflejo de la fe que demostramos al poner en práctica lo que Dios nos instruye. Jesús nos enseñó esta verdad con el ejemplo de fe en acción. En Santiago 2:17 la Biblia dice, «La fe si no tiene obras está muerta». Esto significa que incluso si tenemos una fe sólida, si no actuamos según lo que oramos, nuestra fe se vuelve estéril, sin ningún efecto real en nuestras vidas. Pensemos, en Sofía, por ejemplo, una joven madre que oraba todos los días, pidiendo a Dios más paciencia y sabiduría para tratar con sus hijos. Oraba fervientemente, pero a menudo, cuando surgían situaciones difíciles, se sentía impaciente y frustrada. Fue entonces cuando empezó a darse cuenta de que la oración no era un fin en sí misma, sino una invitación a actuar. Cuando oró pidiendo paciencia, sintió en su corazón la urgencia de practicar la calma en tiempos de adversidad. Era necesario actuar, no solo esperar a que la paciencia cayera del cielo. Una mañana, mientras enfrentaba un día particularmente difícil con los niños, sintió un fuerte impulso del Espíritu Santo a dar un paso atrás, respirar profundamente y practicar la paciencia aunque fuera difícil. Ella hizo esto y se dio cuenta de que en ese momento su oración se estaba volviendo real. La acción no fue inmediata, pero fue un paso claro hacia lo que ella había orado. Cada pequeño paso de obediencia se convirtió en una respuesta a la oración y la fortaleció. El secreto es simple pero poderoso. La oración sin acción es incompleta. Cuando oramos por sabiduría,
debemos buscar activamente oportunidades para aprender y crecer. Cuando oramos por sanación, debemos buscar tratamientos, apoyo y seguir el camino que Dios nos muestra. Cuando oramos por un cambio, debemos ser los primeros en actuar de manera que permitan que ese cambio suceda. Pregúntese, ¿qué me llama Dios a hacer después de mi oración? ¿En qué áreas de mi vida puedo poner mi fe en acción? Recuerde que la oración es un llamado a la acción, no una excusa para permanecer pasivo. Cada uno de estos 7 secretos sirve como clave para desbloquear el poder transformador de la oración. A medida que comiences a aplicar cada uno de estos principios en tu vida, te darás cuenta de que la oración deja de ser una mera práctica religiosa y se convierte en una experiencia dinámica y viva, capaz de transformar cada parte de tu ser. La oración cristiana no es una práctica aislada, sino una conversación continua y profunda con Dios. Y en este proceso, el Espíritu Santo juega un papel fundamental. Él no es solo quien escucha nuestras palabras. Él es el guía, el consejero y el agente transformador que hace de nuestra oración una experiencia viva y eficaz. Cuando oramos, el Espíritu Santo no solo nos escucha, sino que también nos enseña a orar de una manera que alinee nuestro corazón con la voluntad de Dios. En Romanos 8:26, la Biblia nos enseña que, de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Este versículo revela una verdad profunda. El Espíritu Santo sabe exactamente por qué debemos orar, incluso cuando nuestras palabras fallan. Él guía nuestra oración, llevándonos a interceder por lo que es realmente importante, y no solo por nuestras necesidades inmediatas. Imagínate en medio de un momento de crisis, sin saber qué pedirle a Dios. Sientes dolor y ansiedad, pero no sabes exactamente cómo expresarlo. En ese momento, el Espíritu Santo intercede por ti. Él traduce tu sufrimiento y lleva tu oración al corazón de Dios de una manera que tú mismo no puedes. Ajusta tu enfoque, permitiendo que tu oración se alinee más con los planes divinos, no solo con tus deseos personales. Además de ser el guía, el Espíritu Santo también es quien trae la transformación durante la oración. A medida que nos conectamos con Él comienza a moldear nuestros corazones, transformar nuestras actitudes y renovar nuestras mentes. Cuando pedimos cambios, sanación, sabiduría, el Espíritu Santo obra dentro de nosotros para que estos cambios realmente sucedan. El simple acto de orar no es solo un intercambio de palabras, es una oportunidad para entregarse al poder transformador de Dios. Tomemos el ejemplo de Javier, quien sentía una enorme falta de paz en su vida debido a un pasado lleno de traumas y dificultades. Comenzó a orar, pero se dio cuenta de que no podía encontrar la paz que buscaba. Sin embargo, al entregarse al Espíritu Santo, sintió como si una ligereza comenzara a apoderarse de su corazón. La oración de Javier no se trataba solo de pedir paz, sino de permitir que el Espíritu Santo obrara en su vida, trayendo sanación y libertad. Con el tiempo, se dio cuenta de que cuando oraba, no solo decía palabras, sino que estaba siendo transformado interiormente. El Espíritu Santo también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios, dándonos una idea de cómo debemos actuar en relación con nuestras oraciones. Nos da mayor sensibilidad para comprender qué es realmente importante y qué debemos buscar de Dios. En Juan 4:24, Jesús nos enseña que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto significa que para que nuestra oración sea genuina y eficaz, debe ser guiada por el Espíritu Santo. Él nos lleva a adorar no solo con palabras, sino con toda nuestra vida, con nuestro corazón, alma y mente. Cuando oramos en espíritu y en verdad, estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme, nos purifique y nos conduzca al corazón de Dios. El Espíritu Santo no es solo un observador silencioso en nuestras oraciones. Él es el agente activo que nos guía, nos enseña y nos transforma.
La oración con el Espíritu Santo no se trata solo de lo que decimos, sino de cómo Él nos moldea y nos prepara para actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando nos entregamos a Él en oración, experimentamos una profunda transformación que va más allá de las palabras. La oración se convierte entonces en un medio de crecimiento espiritual, un espacio donde podemos ser verdaderamente renovados por la presencia de Dios. La oración, aunque es una práctica esencial para la vida cristiana, muchas veces va acompañada de dudas y obstáculos que pueden hacernos cuestionar su eficacia. Preguntas como, ¿me escucha Dios? ¿O ¿por qué no se responden mis oraciones? Surgen de forma natural, especialmente cuando enfrentamos tiempos difíciles. Sin embargo, es en estos momentos de incertidumbre cuando nuestra fe y confianza en Dios se ponen verdaderamente a prueba. ¿Dios me escucha? Esta es una pregunta a la que muchos se enfrentan. A veces cuando oramos, podemos sentir que nuestras palabras son arrojadas al vacío, sin respuesta. Esto sucede especialmente cuando nos enfrentamos al sentimiento de que Dios está distante o cuando no vemos respuestas inmediatas. Sin embargo, es importante recordar que Dios siempre nos escucha, incluso si no nos damos cuenta de inmediato. En 1 Juan 5:14, la Biblia nos dice, «Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye». La verdad es que Dios escucha nuestras oraciones y responde según lo que es mejor para nosotros. La duda de que Dios nos escuche puede ser un reflejo de nuestra falta de confianza en su bondad y sabiduría. Cuando oramos, debemos confiar en que Él nos escucha y que tiene un plan perfecto para nuestras vidas, incluso si no entendemos completamente ese plan en este momento. ¿Por qué mis oraciones no son contestadas? Esta es otra duda común que puede surgir cuando las respuestas que esperamos no llegan de forma rápida o clara. La falta de respuestas puede desanimarnos y hacernos cuestionar si la oración realmente tiene poder. Sin embargo, la Biblia nos enseña que las respuestas de Dios no están sujetas a nuestro horario. En Isaías 55:8-9 leemos, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Dios puede responder de tres maneras: sí, no o esperar. Cada respuesta tiene un propósito y a menudo la demora o la falta de una respuesta inmediata es una oportunidad para el crecimiento espiritual. El no de Dios puede ser una protección y la espera de Dios puede ser una invitación a confiar más profundamente en su sabiduría y su tiempo. A veces se necesita paciencia para comprender los planes divinos que se desarrollan en nuestras vidas. ¿Cómo superar estos obstáculos? Fortalece tu confianza. La oración es una práctica que requiere total confianza en Dios. Incluso si no ve resultados inmediatos, confíe en que Él está escuchando y obrando en su vida de maneras que tal vez no pueda ver en este momento. Recuerda que la confianza en Dios no se basa en lo que sentimos, sino en lo que Él ha prometido. Permanecer persistente. En Lucas 18:1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente que no desistió de buscar justicia. Ella fue persistente, y Dios nos enseña a hacer lo mismo en nuestras oraciones. La persistencia no es una señal de falta de fe, sino más bien una demostración de que seguimos confiando en Dios sin importar las circunstancias. Entender el propósito de Dios. Recuerde que no todas las oraciones son respondidas como imaginamos. Dios puede estar enseñándonos algo a través de nuestros desafíos y dificultades. El Espíritu Santo es nuestro consejero y nos ayuda a comprender mejor la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cree en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son verdaderas e inquebrantables. En Mateo 7:7, Jesús nos dice, «Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se abrirá la puerta». Dios nunca nos deja sin una respuesta, aunque a veces esa respuesta sea diferente a la que esperábamos. Hemos llegado al final de nuestro viaje
sobre cómo la oración puede ser una herramienta poderosa para la transformación espiritual. A lo largo de este video, exploramos los 7 secretos que puede revolucionar la forma de orar y permitir que el Espíritu Santo obre en su vida. Recapitulemos brevemente estos secretos para reforzar lo que hemos aprendido. Confianza total en Dios. Entender que podemos confiar en su plan completamente, sin reservas. Persistencia. La oración constante es la que fortalece nuestra fe, incluso en momentos de incertidumbre. Gratitud. Dar gracias en todas las circunstancias, reconociendo lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Voluntad de escuchar. Silenciar la mente para escuchar la voz del Espíritu Santo. Oración por la transformación interna. Pedir al Espíritu Santo que nos transforme desde dentro, cambiando nuestro corazón y nuestra mente. Repetición con propósito. El poder de la oración continua con intenciones claras y enfocadas. Acción después de la oración. Actuar de acuerdo con la guía recibida en la oración, aplicando la fe en la práctica. Ahora el desafío es para ti. Empieza a orar hoy. Aplica estos secretos y observa cómo el Espíritu Santo comienza a actuar de manera poderosa y transformadora en tu vida. No importa en qué punto de tu viaje espiritual te encuentres, lo importante es dar el primer paso. La oración puede ser el punto de inflexión, el momento en el que te conectas con Dios de una manera profunda e íntima. Te invito a compartir tus testimonios. Quiero escuchar cómo la oración y los secretos que discutimos aquí han impactado tu vida. Tu testimonio puede ser la inspiración que otros necesitan para dar también el paso de fe. Está despejado. Suscríbete al canal para que no te pierdas más contenido como este. Sigue nuestro viaje de oración transformadora, donde continuaremos explorando y aprendiendo cómo vivir plenamente y guiados por el Espíritu Santo. La oración no es solo una práctica, es una transformación diaria. Así que no pierdas el tiempo, empiece ahora.